Son las 7 de la mañana, 8 minutos. Dialogamos ayer con el magistrado Néstor Trujillo del Tribunal Administrativo de Casanare. Este abogado, este jurista, completó 16 años en Casanare, pero ya en los próximos días pues se va a disfrutar de su pensión. Se jubila, pero es un hombre que pues ha dejado huella en la justicia de Casanare. Este es el diálogo que sostuvimos con él y que hemos querido irradiar completo, pues por las calidades humanas y como abogado del doctor Trujillo. Esa es una historia un poco larga. Estando todavía en los bancos universitarios estudiando la carrera, tuve la oportunidad de conocer Arauca primero, Meta poco después y Casanare algunos años ya terminando carrera, y quedé totalmente enamorado del llano, siendo un montañero que ni siquiera conocía el mar. ¿De dónde es usted? Yo soy nacido en El Socorro, Santander, y crecí, me eduqué en primaria y secundaria en San Vicente de Chucurí. Ese es un poco mi talante de un hombre de montañas. Ni siquiera conocía el mar cuando vine por primera vez a estas sabanas y quedé profundamente enamorado, y desde entonces el proyecto de vida fue, cuando tuviera oportunidad, radicarme en el llano una larga temporada. Y esa se me dio en el 2006 cuando hubo que escoger sedes, y la de mi preferencia fue precisamente Yopal, para tener la oportunidad de recorrer bien lo que todavía no conocía del llano, interactuar con su gente y prestar un servicio profesional calificado a la región. ¿De qué universidad es abogado Néstor Trujillo? Yo me gradué en la Universidad Autónoma de Bucaramanga en diciembre de 1980. Hice varias especializaciones en convenios académicos de la Universidad Externado de Colombia con la UNAD y otra con la ESAT y la UIS. Así que para esta época tengo un poco más de 40 años de vida profesional. Y después de estos 40 años y de la experiencia como magistrado del Tribunal Administrativo de Casanare, ¿qué opina de la justicia del departamento? Con la prudencia que todavía me obliga, porque estoy en servicio, para opinar sobre algunos asuntos cruciales de otras autoridades. La mirada que tengo de la jurisdicción administrativa es muy positiva. El tribunal fue fundado en 1995, entre otras figuras públicas de Casanare que trabajaron duramente por ese proyecto. Está el doctor Jorge Enrique García Pedraza, quien fue uno de los magistrados fundadores, y lograron sacar avante ese proyecto que le facilitó la vida a los casanareños. He visto a lo largo de estos 16 años una evolución de un tribunal que, como escribimos en los eslogan de la celebración de sus primeros 15 años, forja institucionalidad en la región donde la presencia de Estado no es constante ni suficiente. Entonces este tribunal se caracterizó desde sus inicios, y lo sigue siendo, por una respuesta judicial rápida, prudente, que tiene muy altos estándares de calidad según los índices de evaluación de jueces a nivel país. Y desde el año 2006 están funcionando juzgados administrativos con una alta congestión desde su origen, que dificulta bastante el manejo de la primera instancia, que hoy en día se extiende a casi todos los pleitos económicos. Pero en términos generales, sin entrar en particularidades, Casanare goza de una muy buena justicia administrativa. De la justicia ordinaria, que conozco menos, solo de referencia y a través de algunos pleitos,
En general pienso que los colegas de la justicia ordinaria han tenido que sufrir unas épocas muy críticas del orden público casanare que han limitado el accionar de la Fiscalía General y de los mismos jueces de conocimiento. Pero mi visión de académico y de juez humanista en términos generales es una buena lectura del desempeño de la judicatura en este departamento. ¿Y en esos 16 años hubo alguna presión indebida, alguna amenaza por su desempeño de juez en el tribunal? Esa pregunta se la hice a mis colegas de sala en el año 2006. Desde luego yo conocía las dinámicas del conflicto armado en la región y la desmovilización masiva, por lo menos formal, de una de las facciones en el año 2005, etc. Y les pregunté, bueno, ¿qué le espera uno aquí? Me dijeron categóricamente que con los magistrados administrativos nunca se trató de entrometer ninguno de los actores del conflicto para presionar decisiones o abstenciones. Yo mismo caminé Casanare prácticamente en su integridad ya, desde el año 2006. Ya estaba saliendo a las montañas cercanas y a los ríos y sabanas y nunca nadie intentó insinuar, constreñir o de algún otro modo estorbar el ejercicio independiente de nuestro trabajo. En estos 16 años, ¿cuál cree que fue su principal decisión en el Tribunal Administrativo de Casanare como magistrado? Más que individualizar un proceso, yo enfatizaría una actitud de juez humanista por la formación que precede a mi llegada al servicio. Ya para entonces más de 25 años de vida profesional y por mi formación filosófica en las escuelas de la filosofía del derecho, siempre he procurado ser un juez humanista, es decir, centrarme en la protección de la persona, muy particularmente de la persona humana, en una relación asimétrica entre el ciudadano y la autoridad. Y dentro de ese espectro, los dos bloques de conflictos en los que con mayor empeño puse mi esfuerzo lo estuvieron en las tutelas y especialmente en la garantía del derecho de acceso efectivo a la salud en una perspectiva integral, que es una problemática muy álgida en Casanare. No bastan centenares de sentencias estimatorias para que algunas de las EPS varíen sus actitudes frente al usuario. Y los procesos populares. En los populares, en general, la mirada ha estado siempre puesta en función de forzar y acompañar a las autoridades ordenadoras de gasto para que honren y superen los graves pasivos ambientales de infraestructura de servicios públicos y de otros servicios estatales cruciales que en algún modo en el juego de las mayorías y las minorías en los procesos electorales, en la conformación de los cuerpos colegiados, asamblea y consejos, y en la elección de gobernadores y alcaldes, puedan haber ido quedando como en un segundo plano de las prioridades de los planes de desarrollo. En esos temas, que creo que son los dos que más dignifican a un juez administrativo, lo que le da sentido al hacer del juez, frente a la protección de los derechos de la comunidad, hemos tenido clarísimo que el juez en alguna manera incide profundamente los proyectos que las autoridades antes de las elecciones llevan a los electores a título de programa de gobierno y que luego vierten a los planes de desarrollo, pero no queda más remedio que hacerlo porque el último bastión que le queda a quien le duele el problema suele ser un juez constitucional. En la milicia general que sale
a terreno se le dice tropero. ¿Cómo se le dice a un juez que se coloca botas, que se sube en un tractor, como lo vimos a usted precisamente en esas acciones populares en municipios como Paz de Ariporo, recuerdo de la vía hacia el Totumo? Bueno, yo creo que eso es simplemente actitudinal. El punto no es que uno sepa más o menos procesar o que tenga más o menos claridad sobre el ordenamiento, sino es actitudinal en el sentido de que ese simétrico del tropero en las filas es un juez comprometido con el cumplimiento del deber. Eso no tiene nada de heroico, realmente ni siquiera es de exaltar, es el cumplimiento del deber. Y un poco más arriba del cumplimiento del deber, una prédica en la que insisto mucho, que es la de acercarse a ser uno virtuoso. ¿Y qué es ser virtuoso? Pues emplearse a fondo, donde el deber lo llama, y el autoimponerse unas obligaciones adicionales que permitan honrar la toga y la misión del juez. Sí. Usted es muy querendón, se ve que está prendado de Casanare. ¿Qué le gusta de Casanare? ¿Qué se lleva en el corazón de Casanare, este juez santanderiano que estuvo 16 años en esa región? Parodiando un poco al gran relato de la vorágine, a mí se me quedó el corazón engarzado en estas sabanas. No perdido, solo engarzado porque lo llevo a mis montañas y pretendo traerlo cada vez que pueda a disfrutar mi gusto por la exploración en la naturaleza, compartir con la gente, algunos muy pocos amigos en hobbies que son de mi agrado. Y lo que definitivamente más me gusta de Casanare empieza cuando salgo de Yopal. Yopal es una ciudad que ha crecido, tiene ya un amoblamiento y una capacidad de ofrecer servicios que ni se soñaban cuando la conocí por allá hace unos casi 40 años. Pero lo que me parece hermoso del llano está en las sabanas y está en el paisaje, en la naturaleza, que ojalá los casanareños aprendan a querer y preservar. Y en la gente, en la cultura del criollo. Este es un territorio multidiverso culturalmente, pero lo que más valoro es el criollo veguero que se juega la vida muchas veces con los ríos, y el criollo vaquero, cuyas hazañas son bien conocidas y las aprecio muchísimo. Precisamente usted es un pescador consumado. Quienes lo conocen dicen que usted conoce la mayoría de los ríos del departamento, que ha pescado en ellos, que conoce las técnicas y los sitios donde se pescan los mejores ejemplares. Estoy ya en estas canas que me acompañan en una etapa superior del pescador deportivo. Ya personas que han llegado a ese nivel no vamos a los ríos a traer comida. Sería impropio pretender decir que el plato de uno depende de la vara de pesca. No, voy a practicar bajo reglas deportivas técnicas estrictas la confrontación entre el pescador y el pez, dándole juego siempre al pez para que se libere. En esa faena he recorrido, sí, ciertamente casi todos los ríos de Casanare y algo del Meta y también del Bichá. Ese joven me ha llevado hasta Puerto Carreño en varias oportunidades y muy cerca de Comaribo, cruzando sabanas en condiciones bien difíciles. Y es un hobby que disfruto profundamente y que todavía no puedo polemizar sobre decisiones constitucionales recientes. Está profundamente amenazado por una sentencia de la Corte Constitucional que expulsa del ordenamiento la regulación relativa a la pesca deportiva en el país. Es un tema que hay que estudiar con cuidado, a ver qué margen de maniobra le queda al Estado, al gobierno, al Congreso y a la comunidad de pescadores y a las que viven del turismo, de la pesca deportiva en muchas partes, cuando la Corte publique la sentencia completa. Sí. Y en esa experiencia, imagino que ha podido interactuar mucho con la gente, con el llanero veguero, pero también con el vaquero. ¿Qué experiencia le queda con la gente de Casanare, doctor Trujillo?
Yo divido esa experiencia en dos épocas que alcancé a vivir. Una de un llanero cercado por las dificultades de falta de vías de comunicación, de carreteras, de acceso a los mercados, etc. En que ese llanero que conocí en juventud y que alcancé a disfrutar en servicio ya en la década de los años 2000, franco, generosísimo, hospitalario, solidario, que fue lo que me cautivó del llano en lo que tiene que ver con la gente. Pero he notado con cierta tristeza un cambio cultural que puede estar motivado por los factores de violencia, por la interacción multicultural con gente llegada de todas partes detrás del espejismo del oro negro y otros factores afines. Y es que la gente en algunas regiones empezó a volverse osca. Un explorador de montes, fotógrafo y pescador como yo, no coge un mango sin permiso del dueño o del encargado. No hace daño, no bota basura. Y sin embargo, los últimos años empecé a alejarme de los ríos más cercanos y a empezar a ir muy, muy lejos. Porque empecé a encontrar un ambiente de cierta hostilidad entre los encargados presuntamente obedeciendo a los dueños. Por una cosa anecdótica que poca gente de pronto tiene memoria, salvo los que estudian historia. Cuando Casanare dependía de Boyacá, como administrativamente hablando, la Asamblea de Boyacá aprobó una curiosísima ordenanza en los años 40, que en la regulación de los hatos y las fundaciones establecía que el poseedor de las tierras tenía una especie de derecho de dominio o de explotación exclusiva sobre todas las cuencas acuíferas y sobre todo lo que viviera y se moviera en los ríos. Entonces pareciera que ese modelo cultural les quedó por allá algunos en el chip y creen, sin serlo, que son dueños del río y de los peces. Cosa que no es cierto. Por supuesto que no, porque el régimen constitucional desde 1886 define que los bienes de uso público pertenecen a todos. Pero uno no puede ir a los ríos a discutir derecho constitucional con un encargado y una carabina. Sí, además, de pronto buscar una confrontación que no da lugar. No, para nada. Yo profeso profundo respeto por la cultura y siempre lo que traté fue de abrir puertas para ser bien recibido, me dieran permiso de colgar mi chinchorro en los corredores o en las caballerizas o en las casas, me vendieran la comida y mucha gente generosamente me la dio. Y el permiso para entrar por las tierras a los ríos. Y el doctor Trujillo también ha sido ciclista, ¿no? Yo soy cicloaficionado en uso de casi buen retiro en el sentido de exigirme, ya tengo que tener prudencia por diversos factores orgánicos, pero sí practico un ciclismo recreativo de travesía principalmente, y aquí me acompañó un pequeño grupo de amigos, casi todos vinculados a la rama judicial o al ejercicio de la abogacía. ¿Usted era el capo? No, era el más viejo, o soy el más viejo, y eso hace que con mucho cariño ellos me cuiden. Que es el magistrado Néstor Trujillo, que durante estos 16 años, prácticamente llegamos con unos añitos de diferencia en Casanare, hemos seguido su carrera, que teníamos una imagen de un hombre serio, de un hombre impenetrable, sin embargo pues vemos aún detrás de ese juez a un ser humano de gran calidez, de gran calidad humana. En algunos escritos de sociólogos que tratan de explicar académicamente el talante santanderiano, suele decirse que los montañeros de Santander por fuera somos adustos y secos como muchas de nuestras montañas. En últimas, mis raíces son guanes, entonces están estrechamente ligadas al cañón del Chicamocha, a Guane mismo. Mi madre era de La Cabrera, mi padre era en cierto modo de raíces entre antioqueñas y Carariopón.
Y dicen que por fuera somos adustos como las montañas y por dentro blandos y nobles como el oro. Yo no sé hasta dónde eso sea cierto, pero lo que sí me corresponde sentir es que la responsabilidad de juez genera un cierto grado de aislamiento indispensable, sobre todo en sociedades en conflicto. Y uno tiene que mantener prudente distancia de muchos factores que se pueden convertir en veleidades que distraen de la misión o que manchan al juez. Pero en términos generales soy una persona abierta, creo que de buen carácter, de pocas palabras por lo general, pero con un sentido de humanidad que espero no perder jamás. Y con esos valores, ¿qué le puede aconsejar ya un juez que está a punto de retirarse a los muchachos, por ejemplo, que están estudiando Derecho en las facultades de las universidades de la región y del país? Aquí en la región he tenido contacto con la academia en varias oportunidades, en pregrado, en inducción de estudiantes de primer nivel, en algunos posgrados y también con egresados. Y de alguna manera el mensaje ha sido para todos el mismo. El abogado, que se puede desempeñar en muchos roles, tiene que tener perfectamente claro cuál le corresponde en cada escenario. Si es un abogado que prepara solución de conflictos, es decir, lo que comúnmente llamamos un litigante o asesor o consultor, lo más que debe hacer es planeación para prevenir conflictos. El índice de éxito no es pleito ganado, es pleito evitado. Y si llega a pleito resuelto, ojalá rápidamente vía conciliaciones o acuerdos, porque siempre serán menos gravosos para la sociedad y para el cliente. Si es juez, tiene que recordar esa célebre frase de que somos primos inter pares, los primeros entre los iguales, llamados por consiguiente a un nivel de autoexigencia, de formación, de responsabilidad y sobre todo de ética, bastante más alto que el común. Ser un juez ético impone sacrificios muy grandes a sí mismo y a nuestras familias, pero es lo que le permite a uno irse a dormir cada noche tranquilo y mirarse a la cara en el espejo cuando se afeita y en la mesa cuando habla con sus hijos o sus nietos sin vergüenza por el origen de su patrimonio o del bienestar propio o del que da su familia. Y en esa noblísima labor de la abogacía siempre los llamo a leer El alma de la toga de Luis Ángel Osorio, profesor español por allá de los años 20 del siglo pasado de moda, pero rescata la valía del apostolado del abogado, la nobleza de nuestra profesión y la virtud. Claro, es también una profesión y tiene que producir porque hay que sostenerse, pero siempre le recomiendo a quienes se interesan en estas lides poco quijotescas a tener cuando menos asegurado un mínimo de independencia económica para no vivir con las angustias del mercado y del diario vivir, que le permita decir no cuando la causa no parezca ni siquiera viable, no prometer lo que no se puede cumplir, que son resultados garantizados exitosos que no dependen del postulante, del litigante, y alejarse de esa frontera peligrosísima de convertirse el abogado en socio de personas de una vida inmoral, ilegal o francamente criminal. Consejos de oro del magistrado Néstor Trujillo. Y finalmente, ¿a qué se va a dedicar? Retomo algunas palabras que expresé en la sala de la semana anterior en que, estando los tres magistrados, prácticamente me despedí. Tengo en el inmediato futuro 3 proyectos
que en un alto grado son inseparables. Primero, gozar ser abuelo. Tengo 3 nietos que han crecido muy lejos de mí y ahora quiero desandar un poco el tiempo y los pasos para disfrutar con mucha mayor intensidad ser abuelo. Antes de que se me crezcan y ya ni siquiera tenga oportunidad de participar en los juegos de una nena pequeña y de las distracciones de 2 que ya son adolescentes. Dedicarme a la jardinería. Tengo un pedacito de 3 centavos de tierra donde contemplo y un poco intervengo mis jardines. Ahora quiero aprender jardinería paisajística, un concepto más técnico. Andar mundo con mi cámara al hombro y ya he hecho un periodo de descanso un poquito prolongado después de más de 40 años de vida laboral. Volver a la actividad profesional como consultor o asesor de segundo nivel de colegas que tengan casos difíciles, que no le vean camino y sus clientes estén dispuestos a obtener el apoyo de un profesional que les entregue un mapa de ruta y hasta ahí llega. Y también hacer trabajo académico. Pienso que la profesión me dio la opción de pasar del vaticinio que se me dio cuando me estaba graduando de bachiller, de quedarme dependiente de un estanco o granero en mi pueblo, o de trabajador en una finca con la probabilidad de pronto algún día de comprar un pedazo de tierra, a convertirme en un profesional reconocido en mi departamento y en la academia. Y eso tan bueno que me dio la vida, que me ha permitido disfrutarla a plenitud, debe tener alguna contraprestación a la sociedad. Pretendo servir un poco en la academia, no para vivir de eso, porque nadie vive de los pocos pesos que pagan las universidades públicas y privadas. Siempre he preferido la gratuidad, la deshonra de que le paguen a uno monedas. Pero sí retribuir a la sociedad con un poco de los saberes que poco a poco he ido acumulando a lo largo de la existencia profesional. Néstor Trujillo, un santandereano que conoció a Casanare hace unos 40 años y duró 16 años como magistrado del Tribunal Administrativo de Casanare. Reconocemos su trabajo y su legado para la justicia de esta región. Muy amable por estar en PrensaLibreCasanare.com. Con todo gusto, muchas gracias.